Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Algunos tienen edad suficiente para recordar el Mayo francés. Aquello puso en jaque al gobierno y a todo el establecimiento político galo, ¿no? Bueno, ahora hemos vuelto a las andadas. Les explico algo. Por ley, por reglamento obligatorio, todo conductor de un vehículo automotor, especialmente los automóviles, tiene que llevar en su vehículo un chaleco amarillo. Pero ese chaleco amarillo tiene también la condición de ser fluorescente, con un poco de luz brilla en la noche. ¿Por qué? Porque si en una carretera aislada usted tiene que pararse a cambiar un neumático, es importante que los que vienen a velocidad sepan que ahí hay un chaleco amarillo, alguien está en emergencia. Bueno, ahora, en este malestar enorme que hay contra el actual gobierno galo, los jóvenes y los no tan jóvenes han decidido usar esos chalecos amarillos como una muestra de su protesta. Esta es una especie de revolución ciudadana de los chalecos amarillos. Creativo, pero de consecuencias graves para el gobierno francés. ¿Qué tenemos aquí? Algo que responde a esa realidad. Elles sont très fortes. L'Élysée nous dit qu'il redoute des incidents. On nous dit qu'il y a potentiellement une crainte forte des forces de l'ordre, qu'on ait des incidents encore plus graves. Y la conversación del líder republicano Laurent Wauquiez dice: hay temores muy serios para el próximo sábado. La oficina del presidente dice que está preocupado de que haya incidentes. Nos dicen que existen preocupaciones potencialmente graves de parte de las fuerzas de seguridad, que podríamos tener incidentes más graves, y esto hay que declararle estado de emergencia por unos días. Pas de savoir si un tel ou un tel doit démissionner. La seule question qui se pose, c'est que les Français... Me gustaría recuperar la calma, restablecer la paz. Comprendo de que nuestro país está en erupción. No se trata de que alguien u otro deba renunciar. Lo único que importa es que los franceses necesitan ser escuchados. Ahí empiezan a aparecer los chalecos amarillos de que les hablaba. Algunos van a la escuela como es norma, otros permanecen en las cercanías y se arma la de San Quintín. Los estudiantes en Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, tomaron las calles para apoyar al movimiento del chaleco amarillo y para protestar contra las reformas educativas para estudiantes extranjeros. El video firmado por estudiante Jean Huguenon, quien se unió a la protesta cerca del Liceo Blaise Pascal, muestra cientos de jóvenes reunidos en la calle, algunos con chaquetas de alta visibilidad, las amarillas, ¿no? Bueno, esto muestra la violencia que se desarrolla en las calles. Ya llegaron a las grandes fogatas y nos recuerda un poco el Mayo francés, ¿no? Para los que tenemos edad para recordarlo. Y, bueno, protestan de todas las maneras posibles. Gobierno asesino le llaman. Las autoridades francesas están preocupadas de que otra ola de gran violencia y disturbios se desate en París este fin de semana por un núcleo duro de miles de manifestantes. Ahí está el chaleco amarillo, al cual además le agregan sus mensajes. El primer ministro Édouard Philippe anunció el miércoles por la noche que estaba desechando el aumento de los impuestos sobre el combustible. Todo esto arranca porque la gente dijo: aparte de que pagamos una barbaridad por el combustible, nos van a aumentar un impuesto sobre el combustible. Bueno, líderes del prominente chaleco amarillo, Macron, bueno, Philippe dirigiéndose a la Asamblea Nacional, miembros de la oposición en el Parlamento del partido de izquierda Francia no se entrega. Christophe Calenchon dice: lo que vimos el sábado pasado fue catastrófico, fue la imagen de Francia, fue casi una guerra, una insurrección. Vous savez, ce qu'on a vu samedi dernier, c'est catastrophique pour l'image de la France. On était à la limite de la guerre, de l'insurrección. Y luego
una personalidad clave en el movimiento francés de los chalecos amarillos, Christophe Chalencon, agregaba: la única persona que tiene el poder para detener las protestas es el presidente de la República. Por lo tanto, el presidente tiene que presentarse ante el pueblo de Francia como el padre de la nación, que es su papel, para ser la piedra angular. Y tiene que hablar a los franceses desde el corazón y con su corazón. Y tiene que usar palabras que muevan a las personas. Tiene que decirles que los ha escuchado. El camino que ha tomado el líder de la manada, que ha olvidado una gran parte de la población que se equivocó. Tiene que reconocer que se equivocó. Eso de que los he escuchado nos recuerdan cuando Charles de Gaulle dijo: "Je vous ai compris", ¿eh? Os he comprendido. Enfin, le projet de loi Pacte permet Justicia Nicole Deleuve, ministro de Igualdades Marlène Schiappa, ministro de Gobierno Benjamin Griveaux. No podemos tener una revancha del juego de bolos con los mismos jugadores, personas que nos han entendido durante 35 años, nunca nos entendieron. Y ahora tenemos que cambiar el gobierno, el primer ministro, sus ministros, el gabinete, reemplazar a todos, que tengan los nuevos una conexión real con el pueblo, con la gente. Macron renuncia, que cantan los chalecos amarillos. Y en el Arco de Triunfo, están en el ombligo de París. Ahí donde está el nombre de Francisco de Miranda. Christophe Chalencon declaraba: vean el caos, ¿no? Se armó al mejor estilo del mayo francés. Nous sommes tous conscients. Todos entendemos el estado del planeta, todos tenemos que cambiar nuestro modelo de consumo, tenemos que cambiar la forma en que evolucionamos como sociedad, a lo regional, a lo nacional. Estoy seguro de que si ponemos el destino de la humanidad y el planeta en manos de los ciudadanos, habrá un grado de comprensión y de compromiso mucho más significativo que si se impusiera desde arriba por una élite desconectada del pueblo. La prise d'engagement sera beaucoup plus importante que si on nous l'impose par l'impôt et par une élite qui est déconnectée. La historia es que un miembro prominente del movimiento Chaleco Amarillo de Francia dijo que solo el presidente Emmanuel Macron tiene el poder de detener las protestas, a veces violentas, que han surgido en todo el país. Y allá, cuando la cosa se calienta en la calle, se vuelve un crescendo preocupante, ¿no? En Clermont-Ferrand, protestas alrededor del automóvil, empujándolo y al diablo con el automóvil. Fuerte crujido. Más temprano del día se llevó a cabo una protesta en una escuela de Clermont-Ferrand en apoyo al movimiento de los chalecos amarillos. El primer ministro francés está abierto a nuevas medidas para ayudar a los que tienen las peores remuneraciones. Edouard Philippe dice: a partir de enero de 2019 el salario mínimo se aumentará en un 1,8% y dentro de un año gracias a la indexación de las contribuciones a la seguridad social y los bonos laborales. El aumento representa un aumento final del 3% desde enero de 2018. El aumento de bonos laborales y medidas que se ayudarán a aumentar los ingresos de quienes ganan el salario mínimo sin amenazar excesivamente la competitividad de las empresas. La competitividad de nos entreprises. Edouard Philippe continuamos diciendo: el gobierno utilizará medidas excepcionales, además de 65.000 miembros de las fuerzas de seguridad que desplegará en toda Francia. Continuaremos arrestando y llevando ante la justicia a todos los capturados que cometieron actos de violencia y vandalismo y continuaremos adoptando una postura firme. Lucharemos contra el odio y la violencia que se expresa en un nivel increíble. Y contra la violencia que se exprime dans une incroyable violence. Bueno, el primer ministro de Francia da la cara. En Donges, camiones alineados en la carretera que bloquean nada menos que la refinería. Los chalecos amarillos protestan y bloquean en todas partes. Ahora estaban en contra del aumento del combustible, ahora bloquean a la refinería. Esto se está volviendo un drama a escala nacional. Furgonetas de policía, medidas de protección especial y los camiones bloqueando y bloqueados por los protectores de este movimiento. Paralelamente hay refugios donde preparan alimentos que le entregan a los que protestan para que sigan sin deponer su actitud. Un cartel en refugio dice que el presidente francés
Emmanuel Macron debe renunciar. Es lo menos que piden, ¿no? Gilda dice, la decisión del primer ministro francés Edouard Philippe tomó ayer de eliminar el aumento de los impuestos de combustible como había planeado, es solo aire caliente, polvo mágico. En todas partes solo pretenden hipnotizar a la gente, pero la gente no es boba y la gente sigue enojada. Gran despliegue de policía y de camiones de policía y elementos de represión. Árboles de Navidad en campamentos ya se instalan pensando en los próximos días seguir allí, ¿no? Y un hombre de 70 años, Daniel, dice, tengo 70 años y tengo que seguir trabajando. ¿Eso es aceptable? Yo creo que no lo es. Prefiero dejar espacio para alguien joven que trabajará duro, incluso de día y de noche. Y desde que Macron tomó el poder, esto está peor, cada vez peor. 70 años y protestando. J'ai 70 ans et je continue à travailler. Est-ce que c'est normal? Pour moi, c'est pas normal. Je préférais laisser la place d'un jeune que m'emmerder toutes les nuits à travailler. Tantas mujeres mueren de hambre, trabajadores mueren de hambre. Ojo, está hablando de Francia, ¿eh? Mujeres que duermen en las calles y que no tienen dónde vivir. Es inaceptable ver eso en Francia en el 2018, lamentable. Macron necesita perderse, que desaparezca. La historia es que estamos viendo el acceso a la refinería francesa de Donge, todo el mundo harto. Y esto lo disparó un aumento en el precio de los combustibles. Contenedores en llamas, mientras los estudiantes protestan en Toulouse, en toda Francia, ¿eh? Llamas a la distancia entre los que protestan. Se puede ver un cubo de basura en llamas, pero también el apoyo al movimiento del chaleco amarillo en la escuela secundaria en el Liceo Polyvalent Raymond Nave de Toulouse y las protestas de los chalecos amarillos que llevan el nombre de las chaquetas fluorescentes que los automovilistas franceses deben tener obligatoriamente en sus automóviles, como les dijimos, estallaron en noviembre debido a los presupuestos familiares que no aguantan estos aumentos. Francia desplegará 89.000 miembros del personal de seguridad ante las protestas del sábado. Es decir, la respuesta es más represión. Edouard Philippe, primer ministro, dice, usaremos una docena de vehículos blindados de la gendarmería que a veces usan en algunas operaciones, como fue el caso de Notre-Dame-des-Landes. Porque casi nunca en una ciudad se había visto una cosa así, desde 2005, dice. Nunca desde 2005, porque nos enfrentamos a personas que no están aquí para protestar, sino para aplastar. Y queremos tener los medios para no darles rienda suelta. Hemos movilizado una cantidad considerable de fuerzas. 8.000 en París, que es mucho más que el sábado pasado en total de Francia. 65.000, como se anunció anteriormente, sino 89.000 que vamos a desplegar, si es una movilización excepcional para mantener la paz. Merci beaucoup, monsieur le Ministro francés Edouard Philippe. Ministros de la OPEP llegan a la cumbre en Viena y discuten un acuerdo para reducir la producción, la estrategia lógica exterior de la sede de la Organización de Países de Petróleo, que fue creada por Venezuela, ¿no? La OPEP la creamos nosotros. Seguridad extrema de medios de comunicación fuera de la sede de la OPEP y policía reforzada frente a la sede. Representantes de medios de comunicación están fuera a la espera de noticias. Ministro de Petróleo de Omán, Mohammed bin Ahmad al-Raoumi, estaba ahí tratando de comunicarse por teléfono y consultado por los periodistas, dice, ¿ustedes recomendaron un recorte de la producción? Bueno, recorte sí, pero aún no hemos discutido los números. Eso no lo hemos discutido. Hay un número, ese todavía no, trabajo en progreso respecto a ese tema. Not yet. Is there a rate? Work in progress. But you recommended a cut. ¿Habrá una reducción? ¿De cuánto sería la reducción de la producción? Mira, es un territorio inexplorado en este momento. A reduction of how much? Look, What number did this you is discuss? uncharted territory. Bueno, los ministros de petróleo de Kuwait y Omán llegaron a Viena ante una reunión de exportadores más grandes del mundo que discutirán la reducción de la producción para ayudar a apuntalar los precios del petróleo y reducir el exceso de oferta. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Arabia Saudita, fundamentalmente ha indicado la necesidad de reducciones drásticas de producir a partir de enero
pero ha sido presionado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando no, el energúmeno de la Casa Blanca, para presionar a la baja los precios del petróleo. Bueno, Trump puede presionar porque necesitan el armamento y la protección, las testas coronadas, pero no sé hasta dónde lo va a poder hacer. Bueno, recortes de petróleo de la OPEP está en riesgo mientras Rusia aún no se comprometa. Seguimos en la sede de la OPEP, medidas de seguridad, la Organización de Países Exportadores de Petróleo en la entrada, medios de comunicación a la expectativa. 175 es el número de la reunión de la Conferencia Internacional de la OPEP en este momento. Ministro de Petróleo de Irán, Bijan Zangeneh, Tabder Jahman, ministro de Petróleo de Irak, llegando a la reunión, delegaciones de los diferentes miembros presentes para la reunión, ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, hablaba con los medios en la reunión y daba algunas declaraciones, ¿no? Mientras tanto, todo el mundo en calma, en orden, si no, lo sacan de ahí volando. Le decía que el ministro de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, daba algunas declaraciones sobre el tema que todos los medios están esperando, porque hay un gran despliegue periodístico con esta noticia, ¿no? Y centro de la energía de los combustibles mundiales está ahí, aunque la OPEP lo haya creado nada menos que Venezuela, que tiene la mayor reserva del mundo en este momento. Entonces, volviendo a la oferta y la demanda, creemos que hay volúmenes sustanciales como resultado de la liberación de la capacidad de reserva que debe retirar, y esperamos que lleguemos a un acuerdo con todos los productores para contribuir con un recorte equitativo. En general, hasta ahora, lejos de mi consulta con los colegas, no hemos llegado a eso. So far, from my consultations with colleagues, we have not reached that. El ministro de Energía de Qatar, Ghazal Al-Habib, hablando con los medios de comunicación, dijo: estratégicamente queremos centrarnos en el gas y el petróleo. Es una parte muy pequeña de nuestro negocio, por lo tanto hemos decidido irnos. Tukiti. Y el ministro de Energía de Qatar decía: como saben, ya hemos decidido retirarnos de la OPEP. Hemos informado a la OPEP de eso, por lo que en realidad no hemos participado en ninguna de las discusiones sobre el recorte. Estoy aquí para asistir a esta reunión final y la primera sesión y dar un discurso de despedida y de gracias a la organización, y no participaré en la sesión cruzada que tratará este tema del recorte. Casi nada, ¿eh? Qatar se retira. ¿Quién se presta a torpedear la OPEP? ¿Cuáles son las presiones de las grandes potencias? De eso nadie habla. Through the sanction situation. When do you think you're hopeful that sanctions could be lifted? I hope, but it's not in my hands. What needs to happen for sanctions to be lifted? Ask it from President Trump. Esto sonó un poquito premeditado, ¿no? Hay nuevos recortes de petróleo iraní, van a hacer algún acuerdo de los que no sabemos, y Bijan Zangeneh dijo: no estoy diciendo nada, cómo voy a pasar por la situación de las sanciones. Había una teleconferencia y, bueno, estamos en los mismos, ¿no? Se levantan las sanciones, no se levantan. Delegaciones que escuchan el discurso de apertura, secretario de la OPEP, presidente de la OPEP. Y el ministro saudí no confía en el acuerdo de la OPEP. La delegación nigeriana saliendo de la sede de la OPEP, medios de comunicación en máxima alerta. Ministra, interesante, ¿no? Una dama, ministra de Energía de Arabia Saudita, la veremos después saliendo de la reunión de la OPEP. ¿Están en confianza de que hay un conjunto de acuerdos para mañana? Nada, puras interrogantes y especulaciones. الاجتماع كان جيد بناء ونحن مستمرون بالتفاوض فيما بيننا. Hay un buen acuerdo dentro de la OPEP, pero todavía hay una necesidad de continuar negociando con nuestros socios fuera de la OPEP. Personalmente estoy optimista de que llegaremos a un acuerdo. El ambiente dice otra cosa, ¿no? Pero, mientras tanto, van salvando las apariencias. Breves declaraciones que no dicen nada.
y siguen desfilando. Y Jean Sanguinex saliendo de la sede de la OPEP y caminando con el coche, y los autos se los llevan a todos. Luego de la OPEP, el edificio central tan emblemático, se acordó provisionalmente un recorte de la producción el jueves 6 de diciembre y están esperando un compromiso de Rusia. Vamos a un corte en medio de esta oscuridad que nos deja el edificio de la OPEP y la retirada de todos ellos, y volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y vimos cómo está la situación en Francia, ¿no? Tenemos aquí un comunicado que quiero compartir con ustedes. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, expresa su plena solidaridad con el aguerrido pueblo francés que hoy lucha en las calles de ese país en contra de las medidas neoliberales impuestas por el gobierno del presidente Emmanuel Macron y por la troika que dirige a Europa. Las masivas movilizaciones que se han extendido a distintas ciudades de Francia y han sido fuertemente reprimidas por los cuerpos de seguridad de ese país, con un lamentable saldo de personas fallecidas, heridas y detenidas, han sido convocadas en protesta por el alza de los precios de los carburantes, entre otras medidas de corte neoliberal que ha puesto en marcha el gobierno francés. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, condena enérgicamente la brutal represión de los cuerpos de seguridad de la República Francesa en contra de sus connacionales, quienes expresan libremente su desacuerdo con la imposición de las referidas medidas de austeridad, entre comillas, al tiempo que hace un llamado a las instituciones de ese país para que actúen con el respeto de los derechos fundamentales de su población. ¡Viva la amistad y la solidaridad entre los pueblos de Francia y Venezuela! Con Chávez siempre venceremos, finaliza el comunicado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Tenemos aquí, para variar, información de última hora que nos ha llevado a modificar la pauta, pero ustedes saben que tenemos esa flexibilidad. Colombia, carta de Jesús Santrich, Iván Márquez y otros compañeros. Camarada Iván Márquez, Oscar Montero, Aldinever Morantes, Edison Romaña, Albeiro Córdoba, Iván Ali Enrique Marulanda, Iván Merchán Roosevelt Ramírez, Anchiga. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. José Martí. Con la memoria de Manuel Marulanda Vélez palpitando en mi corazón y con la alegría infinita por su respaldo y solidaridad, va mi abrazo revolucionario. Apenas me leyeron en el locutorio de la cárcel la carta que me remiten con fecha 17 del corriente mes, procedí a dar respuesta, aprovechando además para dejar sentada mi visión de lo que han sido estos 2 años de implementación, entre comillas, de los acuerdos de paz que se cumplen el 24. No me extenderé, pues el estar plenamente identificado con los análisis que ustedes han hecho público, prefiriéndose el asunto, me ahorra hacer tales reflexiones. De más no está, sin embargo, expresar ahora que comparto cada aspecto de la misiva que hoy recibo, al igual que con el artículo de Enrique Santiago titulado «El Estado que no respeta sus compromisos pierde el respeto de la comunidad internacional». Debo decir que a diferencia del mes de abril en que se produjo la privación arbitraria de mi libertad, aparte de las voces de ustedes, de camaradas y amistades leales y otras pocas que se alzaron en protesta frente a ese y otros actos de la Fiscalía y del establecimiento que claramente operaban contra el proceso de paz, hoy son muchas, pero muchas más las voces, incluso de contradictores, las que se manifiestan con el respeto a lo acordado, inconformes por los evidentes incumplimientos por parte del Estado, condenado a la guerra sucia que sigue cobrando la vida de tanta gente inerme y específicamente pidiendo mi libertad o exigiendo que dejen actuar a la JEP sin presiones y en plenitud de sus atribuciones. Esta tarde, por ejemplo, me resumieron los abogados, aparte de la intervención hecha, un encuentro del balance de justicia transicional por KAI. Ambos
jurista alemán, asesor internacional de la JEP, reseñado el 20 de noviembre en El Espectador. Entre muchos otros aspectos que coinciden con lo manifestado por Enrique Santiago y ustedes, como por mi equipo de defensa jurídica, dice que, comillas, la JEP están en su derecho de cuestionar la calidad de fondo, la sustancia de una extradición como la de Santrich. Puede no aceptar a ciegas un indictment como el de Santrich, que vive en una instancia de Estados Unidos, que no es inocente, que tiene sus intereses, cierre de comillas. Contrasta esta posición con la del procurador Carrillo, lacayo medio ridículo y mediocre, que desde el principio ha hecho de muñeco de ventrílocuo de Martínez Neira y que ahora grita en súplica no, comillas, romper la tradición, cierre de comillas, de sometimientos que tiene esta república banana respecto al poderío yanqui. Tengo claro que estamos dando una lucha por hacer cumplir la palabra empeñada en beneficio del común, que procedemos con el convencimiento bolivariano de que, comillas, el gran poder existe en la fuerza irresistible del amor, cierre de comillas, que marchamos en procura de cerrarle el paso a la felonía y el engaño, porque el Estado no siga haciendo burla impunemente del pacta sunt servanda, la buena fe y el anhelo de reconciliación de las pobrerías. Es nuestro deber histórico persistir sin abandonar la rebeldía en que se haga realidad la paz con justicia social, persistir y persistir, pero sin dejar de lado el derecho a la resistencia y a la búsqueda del cambio de orden social de miseria, desigualdad y exclusión reinante en la que imperan, comillas, las coimas maricas, jijiji, cierre de comillas. Persistir y persistir y persistir, pero teniendo claro que de aquel documento del que la comunidad internacional conceptuó, en palabra de Federica Mogherini, entre otras personalidades, como un ejemplo para todo el mundo de que la reconciliación puede lograrse a través del diálogo, queda muy poco, incluyendo, claro, está la inmensa, invaluable voluntad de concordia de quienes han creído en tal camino a pesar de las adversidades. En este plano yo agradezco mucho a quienes mantienen el respaldo crítico al proceso y entre este universo de perseverantes a todas y todos mis abogados, quienes sin el pago de una sola moneda han atendido nuestra causa. Y a su lado a esa pequeña gran legión de leales que han estado atendiéndolo todo con tanto cariño, entrega, ejemplo y esperanza en que podremos salir avante. Cada quien, ya sabemos quién es quién, ha puesto lo que ha podido y más, aún a sabiendas de lo que se ha venido imponiendo desde antes del gobierno de Duque, aquello de que, comillas, el primer desafío del Centro Democrático será el volver trizas este maldito papel que llaman acuerdo con las FARC, cierre de comillas, en reafirmación de algo que deberá tener muy en cuenta cualquier movimiento alternativo o de oposición, incluyendo las insurgencias que crean en el diálogo como instrumento para la solución de conflictos. Hoy especialmente en el Ejército de Liberación Nacional, ELN, es que con el régimen colombiano, en materia de paz con justicia social, nada está acordado, así todo esté acordado, y el que lo dude que mire nuestro espejo roto. Como ya ustedes lo habían dicho a principios de julio, comillas, la paz de Colombia está atravesando una peligrosa turbulencia que la puede empujar definitivamente al abismo de los procesos fallidos, cierre de comillas. Pienso que nuestro acuerdo de noviembre de 2016 ya va rodando, pero creo que siempre podemos acudir en su auxilio. De ahí que sea tan importante y principal, comillas, compenetrarnos con la idea de que la fuerza para la solución del proceso reside en la potencia de la movilización del pueblo, cierre de comillas. Como diría nuestro Che Guevara, es el heroísmo del pueblo en lucha el que impone las soluciones. Bueno, acá tenemos un video y el portal redman.com reflejó sobre el abogado Abelardo de la Espriella lo siguiente. En apuro se vio el reconocido jurista colombiano Abelardo de la Espriella tras la publicación de su columna de opinión Muerte al tirano, en que aseguró que el asesinato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sería un acto patriótico. El tiranicidio de Nicolás Maduro no puede seguir, eso lo tengo claro,
Es una posición polémica, pero no hay incitación al delito, así que quienes quieran verme proceso por esto quedarán esperando. No podemos seguir contemplando cómo Maduro extermina a su gente ante la mirada indolente del mundo. Vean lo que dice alias El Tuzo, un presunto narcotraficante colombiano, sobre este mismito Abelardo de la Espriella. Veamos el video cortesía del Medio 1. Documentos sobre esta y otras cuentas a las autoridades judiciales de Estados Unidos. Cuando se inició la desmovilización de los paramilitares en Santa Fe de Ralito, Abelardo de la Espriella fue promotor del proceso, en su condición de fundador y presidente de la Fundación Iniciativas para la Paz, FIPAS. La Asociación Nacional de Estudiantes por la Paz. Años después, en junio de 2010, ya en la prisión de Cuántico, Virginia, Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, le dijo al magistrado Iván Velázquez que su papel involucraba tocar a los magistrados de la Corte Constitucional. Pues que Abelardo es un bandido. Yo le cuento esta. Nosotros en Itagüí, y esto le puede dar mal conocimiento, resulta que hubo una tutela que impuso un hombre del bloque, Elmer Cárdenas, del grupo del Alemán, que para la sedición, o yo no sé qué, ¿cierto? Para el litigio, no sé si sedición o este hombre nos pidió 4.000 millones de pesos, que porque ya tenía eso cuadrado en la Corte Constitucional. El narcotraficante le dijo al magistrado que tal dinero fue recaudado por él mismo al interior de la cárcel de Itagüí. Yo era el que manejaba la plata de Itagüí, yo. Y en un tablero en la oficina, yo mismo, yo. ¿Cuánto nos toca a cada uno? A cada uno nos toca 370 millones de pesos, excepto a mí. Alias El Tuzo le dijo a la Corte Suprema que las cuentas de ese recaudo reposan en la Fiscalía de Estados Unidos. 4.000 millones que valía la tocada de los magistrados, que ya, vuelvo y le digo, verdaderamente no tengo ni idea. Esa prueba escrita, la contabilidad de eso, yo la aporté aquí en los Estados Unidos, aquí la tienen. También aseguró que, entre otros pagos, le hizo uno a Abelardo de la Espriella para que evitara que a él lo sacaran de Justicia y Paz. Que porque yo no era un paramilitar, sino que era un narco. Y que parte del pago por esa gestión, el abogado se la pagaría a otra persona. Él me pidió $1 millón porque me decía que la mitad la pasabas en efectivo, porque no la recibía ni en nada. Y aparte de eso, yo ya desmovilizado, porque él me ayudaba era con Sabas Pretel de la Vega. Actualmente, el abogado Abelardo de la Espriella es defensor del magistrado Jorge Pretel, quien fue denunciado por pedir dinero para fallar, de acuerdo con la necesidad del demandante, otro caso de tutela. El licenciado en Ciencias Policiales, Magíster Cienciarium en Filosofía de la Guerra, Freddy Bernal, fue designado por el presidente Nicolás Maduro Moros el pasado mes de enero de 2018 protector del Táchira. En esta responsabilidad ha realizado tareas de prevención y combate, en especial contra el narcotráfico que nos viene de Colombia, y contra el contrabando de extracción, con el cual el 40% de lo que produce o importa la República Bolivariana de Venezuela se fuga hacia Colombia, en especial el contrabando de nuestra gasolina. En ese sentido, Bernal, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana están haciendo una labor realmente eficaz y muy importante. El escritor José Negrón Valera, quien acompañó a Bernal y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana en una de las acciones en el Táchira, escribió, comillas, morir siempre será una posibilidad, cierre de comillas. Me lo repetí cuando el avión salió de Caracas la mañana del jueves 16 de agosto. La frase me acompañó todo el recorrido y no me abandonó hasta que aterricé en Táchira, estado fronterizo con Colombia, para reportear en exclusiva para Sputnik el inicio de la Operación Centinela Soberano 2018. Veamos estos videos. Ahí hay un testimonio en pleno desarrollo en los videos que tenemos previstos. Y en ese sentido, el citado periodista ha hecho la introducción al mismo. Tareas de prevención y combate, en especial contra el narcotráfico que nos viene de Colombia, y contra el contrabando de extracción, con el cual el 40% de lo que produce o importa la República Bolivariana de Venezuela se fuga hacia ese país, como dijimos. No estamos en frontera con Colombia, sino con la OTAN. Y estamos en frontera con un gobierno hostil, que lamentablemente ataca permanentemente al presidente, a nuestras instituciones, y es parte del elemento de los Estados Unidos sobre nosotros. Aunque nosotros no somos un país guerrerista, pero la única manera de evitar la guerra es disuadir al enemigo y mostrar que tenemos capacidad operativa
capacidad de movilización, apresto operacional y voluntad para defender el territorio. Entonces no tengo la menor duda que el presidente Nicolás Maduro, viendo holísticamente toda la situación del país, por un lado, invita al arca de la paz, sin duda alguna son unos degenerados, no hay otra manera de... Cobarde y degenerado. Nos encontramos aquí en el sector Caño Amarillo, municipio panamericano del estado Táchira, en los operativos permanentes de lucha contra el contrabando de extracción. Los contrabandistas de combustible, en vista a los múltiples golpes que le hemos dado en diversos sectores, ya no albergan casi gasolina en casas, sino que la guardan en el monte, llegan de noche, vacían en tanques y luego, en la madrugada, trasladan esos tanques a la frontera con Colombia por Las Trochas. Así que estamos procediendo, ya que no se encuentra responsable de estos alijos de gasolina, se procede a destruir el material combustible. Comandante, este es el día a día nuestro, verdad que lo que ocurrió en la mañana de hoy allá, donde se incursionó en este caserío. Este tipo de bombas, es como una bomba de chicle normal de agua, pero la conectan con sistema de mangueras, ¿verdad? Y entonces sacan la gasolina de tanques que llegan a este lugar y los trasladan a depósitos. Los carros se van. Se ha detenido un grupo de ciudadanos que han montado toda una red de contrabando de combustible en la región. El protector del estado Táchira, Freddy Bernal, ha hecho importantes declaraciones al respecto. Dando un mensaje a los líderes paramilitares para que entiendan que esto es una zona liberada. El doctor Fernando Buenabad Domínguez, nacido en Ciudad de México, especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura estética y semiótica, es director de cine egresado de la New York University, licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Filosofía Política y es doctor en Filosofía, miembro de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, miembro del Movimiento Internacional de Documentalistas. Desarrolló actividades de investigación y docencia, colaborador de muchas revistas digitales, autor de varios libros sobre filosofía de la comunicación, filosofía de la imagen, imagen, filosofía y producción creativa, crítica de la cultura, es autor de numerosos artículos, ha dirigido diversos proyectos de investigación y tesis doctorales en México y en el exterior, y ha sido ponente en múltiples congresos internacionales. Veámoslo en su postura relativa a lo que denomina el Plan Cóndor mediático. Fraternalmente, en América Latina, además de bases militares, tenemos bases mediáticas. En los años recientes ha habido una metástasis,
una proliferación de los proyectos de acumulación monopólica de los llamados medios de comunicación para desarrollar una estrategia de ofensiva profunda contra los pueblos. No se trata solamente de dominar a los seres humanos, oprimirlos militarmente, se trata también de dominar sus imaginarios, sus conciencias. Y para ese fin han desarrollado toda una estrategia de posicionamiento del discurso. La guerra es sí militar, pero también es una guerra semántica. Hace unos pocos días, en una población al sur de Estados Unidos, en un hotel muy modesto, una señora que trabajaba ahí me hizo un comentario preocupado, con fruición. La mujer me decía: ese hombre Putin, qué peligroso, los rusos se han vuelto locos, nos están amenazando porque quieren metérsenos por todas partes. Y esta mujer comentaba como suya una opinión que recién había escuchado en un noticiero del Grupo Clarín de Argentina. Pero en ese mismo instante ese Grupo Clarín estaba repitiendo a su vez lo que se estaba diciendo en Madrid, lo que estaba diciendo el Grupo Prisa en España, lo que estaba diciendo Televisa en México, lo que estaba diciendo Globo en Brasil, lo que estaba pasando a esa misma hora en todas las cadenas monopólicas del continente. Ellos han logrado tener una capacidad, lo que yo llamo el don de la velocidad y el don de la ubicuidad, dos premisas importantísimas para las estrategias militares: el poder estar rápidamente en muy diversos lugares para atacar en simultáneo. Están atacando las conciencias de los pueblos, están tratando de tocar el fondo profundo de nuestras emociones y de nuestro ser para precisamente acelerar la dominación y convencernos de lo que ellos quieren convencernos. Dicen ellos que hay dictadores por todas partes, acusan y apuntan contra el presidente Nicolás Maduro en Venezuela, apuntan contra Dilma o contra Lula en Brasil, apuntan contra todos los líderes de la región y tratan de convencernos de que algo tiene que hacer alguien ante esta amenaza de estos dictadores. Y la expectativa de los monopolios mediáticos es que un día la gente diga: menos mal que alguien ya sacó a esos dictadores de esos países, tratando siempre de construir un imaginario que se vuelva cómplice de las ofensivas de los golpes de Estado, que también son golpes de Estado en las conciencias. Nosotros tenemos que analizar esta agenda que se empieza a presentar en este momento. El presente nos exige con presión y con urgencia que recapitulemos y analicemos de manera autocrítica qué no hicimos en materia de comunicación y qué tenemos que hacer en el muy corto plazo. La agenda se presenta compleja, el futuro inmediato se abre en oportunidades y se abre en complejidades, y no podemos llegar tarde nosotros a la cita que la historia nos está proponiendo, mucho menos en materia de comunicación. El pasado lunes 3 de diciembre de 2018 fui invitado a la Academia de la Aviación Militar Bolivariana en la base Sucre de Maracay, Estado Aragua. Fui objeto de la concesión de la Orden Aviación Cuna de la Revolución por parte de la Cámara del Municipio Girardot y de la Orden 27 de noviembre de 1992 por parte de la Aviación Militar Bolivariana. Estas imágenes corresponden a ese acto muy honrado por el Consejo Municipal de Girardot, Estado Aragua, y con la Aviación Militar Bolivariana. En ese sentido, debo agradecer profundamente para todos aquellos que tenemos la vocación aeronáutica, hemos pasado por una academia. Vaya mi agradecimiento a las queridas concejalas y concejales del municipio de Girardot, del Estado Bolivariano de Aragua, el legislador Aníbal Fuentes, presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua, a los cadetes de la Aviación Militar Bolivariana presentes en ese emocionante acto, al comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, mayor general Pedro Juliac Lartigués, al segundo comandante de la Aviación Militar Bolivariana, general de división José Molero Contreras, a los oficiales generales integrantes del Alto Mando Militar General y miembros de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela, el general de división José Rafael Silva Ponte, el general de brigada Julio César Barreto Mendoza y el público que presenció este emotivo acto. Muy bien, seguimos. La fortuna ayuda a los audaces. Ayuda a los audaces. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Buenos días, señor Walter Martínez. Buenos días. Permiso para hablar con usted. Adelante. De parte de todos los cadetes y profesionales de esta prestigiosa casa de estudios, alma mater de la aviación militar, donde la fortuna ayuda a los audaces y el resto para los más capaces. Academia Militar de la Aviación Bolivariana, donde se forman los cadetes que en un futuro vamos a defender la patria defendiendo nuestro cielo patrio.
de cualquier amenaza, del imperio y de cualquier mal que quiera acecharnos. Todos nosotros los cadetes queremos hacer entrega de nuestros 3 parches institucionales que utilizamos día a día en nuestra braga de vuelo. Inicialmente, el parche de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, con su permiso, señor juez, el parche de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, que representa nuestra alma mater, nuestra casa de estudio. En mi época le dábamos bien duro. Con sangre. Y había que aguantarse. Con sangre. Con respeto, señor juez. Con su permiso. El segundo parche, el parche del grupo de cadetes, que es donde hacemos vida nosotros, supervisado por los señores oficiales, donde día a día se traza nuestra progresión. Aquí, como lo puede ver, está enmarcado un ave alzando vuelo en una aeronave, que simboliza también los challenges, nuestras aeronaves, nuestros ultralivianos, que es nuestro paso inicial para poder surcar el cielo, nuestro cielo patrio, empezar a defender esta patria, nuestro cielo, que lo vamos a hacer con honor. El parche del grupo de cadetes de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana. Su permiso. Y finalmente, el parche de del cadete revolucionario, obra que nace de mi general Infante, el cadete revolucionario. Aquí podemos ver y enmarcar en el parche que aparece el escudo del grupo de cadetes de la antigua Escuela de Aviación Militar, actualmente Academia Militar de la Aviación Bolivariana, semillero de líderes audaces, el cual el lema del cadete revolucionario es cadete revolucionario, nuestra doctrina, pensamiento militar bolivariano, y por la patria, vencer, por la patria, vencer, y por Venezuela, necesario vencer. Con el honor que usted se lo merece, quiero hacer la imposición de este parche que representa mucho para nosotros, por parte de toda la academia y todos los cadetes de esta prestigiosa casa de estudios. Reconociendo su gloriosa labor y tomando en cuenta que usted también influyó o participó de alguna manera en la Academia Militar de Aviación Uruguaya. Nosotros nos sentimos identificados con usted, ya que tiene el espíritu de aviador alto, y eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir para poder contribuir con el desarrollo de la nación y la defensa de nuestro cielo patrio. Llévele mi mensaje a los camaradas. Camaradas son oficiales compartiendo la cámara, no tiene connotación diferente. Llévele mi mensaje a los caballeros cadetes, de alguien que vibró de la misma frecuencia y que no esperaba a esta edad de cuarteles de invierno recibir este homenaje. Pero mi compromiso ha sido, ante Chávez y ante la ciudadanía que asumí de Venezuela hace ya más de medio siglo, cumplir hasta donde sea necesario con lo que pida la patria. Yo me eduqué con el concepto de patria grande latinoamericana y caribeña, que es evidente que lo muevo y lo renuevo en cada programa que puedo. Pero volver al nido de las águilas y recibir esto me hace sentir mucho más joven y con mucho más ganas de continuar en esta misión de informar, entretener si es posible y educar. Y en esta trinchera de la comunicación, que para mí es el teatro de operaciones paralelo alternativo a cualquier crisis real, estaremos volando codo a codo con toda esta sagrada institución. Quiero decir que a esta edad no esperaba este tipo de reconocimientos, pero tiene una virtud estupenda. Me vuelvo a sentir cadete y eso ayuda mucho. Este será uno de los momentos que me llevaré conmigo el día que me toque arrancar al vuelo eterno, y como católico y cristiano seguiré siendo revolucionario y compartiré todo lo que representa este proceso, del cual estamos verdaderamente orgullosos y por el cual más de una vez arriesgué, bueno, entrar a la escuadrilla de silencio. Muchísimas gracias. Los militares no solemos dar las gracias, sino que se cumplen las cosas y se felicitan, ¿no? Pero en todo caso, díganle que me siento orgullosísimo de llevar estos parches y que no se desprenderán más de esta braga. Su mensaje será extendido a todo el personal del escuadrón y del grupo de cadetes. Muchas gracias por su palabra y bienvenido a su casa de estudio de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, donde la fortuna lleva a los audaces y el reto a los más capaces, semillero de líderes. Y cada vez que me vean con la esclava, si estoy al aire, los estaré recordando. Esta es mi esclava de cadete.
Se hacía una para cada promoción y después una para cada cadete y se rompía el molde. La única finalidad era nombre y grupo sanguíneo, todo lo demás era el orgullo y lo que uno tiene a esa edad de ganas de evidenciar su vocación y por qué la lleva, ¿no? Y en esta visita realmente me voy recargado. Bueno, eso recuerdo emotivo de esta honrosísima condecoración, que además representa gente que ha hecho suyo todas las consignas, y rápidamente quiero compartir con ustedes la maqueta de nuestro gran disuasivo, que no es el único, Xujoy, la honrosísima condecoración que se otorga solo a los aviadores, la cachucha que me dio el general director, una placa que tiene unas bellísimas consideraciones que por razones de tiempo no voy a mostrar aquí, y desde luego otros acontecimientos que estaban allí presentes y que de alguna manera nos van a poder permitir compartir con ustedes los momentos que en ese nido de las águilas me tocó compartir este emotivo, vaya que emotivo, homenaje y representación de los cadetes, que son el verdadero futuro de nuestra aviación militar bolivariana. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.